amigos, esto es Radio Totalitaria y hoy me voy a adentrar en algo desconocido, algo que no soy experto ni mucho menos, francamente tengo unas ideas básicas, unas nociones un poco de historia general, y es básicamente la civilización negra, ¿no? El continente africano, el cual básicamente yo creo que parece que en esas civilizaciones las cuales habitaron y aparecieron allí padecieron ese reloj que yo llevo tratando, ¿no? De estrategias reproductivas, de ocaso y nacimiento de una civilización, ¿no? Donde la estrategia reproductiva K y la R interactúan y donde el capitalismo y los plátanos gratis del estatismo, del Estado, de la dictadura, del líder supremo van colapsando, y eso tiene unos efectos bastante severos, ¿no? Y creo que en función de ese grado de colapso es lo que determina el progreso o no de ese estado, ¿no? Porque es lo que yo no acabo de entender, si una vez alcanzado ese paraíso comunista vuelve otra vez la evolución, ¿no? Y eso es lo que en muchos sitios, quizás en África, no puede volver la evolución a funcionar, porque la evolución es el simple libre mercado, ¿no? El intercambio de conocimiento por recursos, de habilidades por recursos, y que se expanda el mercado, ¿no? Y justamente ciertos líderes, ciertos dictadores o ciertos grupos de intereses no quieren que eso ocurra, y por eso África se convierte en lo que es, ¿no? Y no puede avanzar, ¿no? Por eso vamos ahora un poco al pasado, ¿no? Hacer un viaje al pasado, back to the future, básicamente, y nos pondríamos en el albor de la civilización, ¿no? Cuando empezaban las primeras civilizaciones, la primera, digámoslo así, la cual trajo el saber al mundo, ¿no? Yo diría que los antiguos eran más sabios que los presentes, los homínidos presentes, ¿no? Y que en ese conocimiento yo creo que alguien o alguna figura hizo algo negativo, ¿no? Algo que los mitos históricos tratan de transmitir, ¿no? Eso de la caída de Atlántida, de Thule, de la Torre de Babilonia, ¿no? Donde se acumuló tal concentración de poder de una élite, de una aristocracia, o de una nobleza, o de unos sacerdotes, los cuales sabrían todo, ¿no? Básicamente, entonces, claro, las poblaciones que vivían alrededor seguramente fueron oprimidas y machacadas y cometieron 10.000 horrores, y por eso se dispersó la humanidad, ¿no? Por eso todos los pueblos se dispersaron por todo el mundo, y por eso cada uno es como es, ¿no? Y que compartían igual un idioma en común, esto no sé si es cierto o no, pero que a lo largo de los años, las generaciones se fue perdiendo, degenerando, y que la evolución siguió su camino, ¿no? Por ese libre albedrío, donde quizás la escritura no nos sirve para recordar esto, ¿no? Que es parte de los mitos, ¿no? Donde quizás los mitos en sí encierran parte de los secretos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la Biblia cuenta ciertos sucesos que en otros mitos ocurren, ¿no? Por ejemplo, o sea, no excluye ni uno ni otro, ¿no? Sino complementa, ¿no? Y yo creo que el mito en sí es una forma como de discriminación, es como el sarcasmo, el cual las personas de mayor coeficiente intelectual, de mayor capacidad analítica, comprensiva, probablemente sepan hallar o entender el significado de ese mito frente a otros que simplemente cuentan una historia absurda, ¿no? Como puede ser la Biblia, me hace gracia, ¿no? Que básicamente viene a decir Israel hizo mal una vez más y una otra vez, y el Señor siempre está ahí castigándolo. Básicamente es la trama, si alguno no la conoce. Y básicamente es eso, ¿no? Pero evidentemente tiene mucha más profundidad. Que algo tan sencillo, básico como una metáfora, tiene mucha más profundidad, ¿no? Y eso es lo divertido, ¿no? Donde el sarcasmo quizás sea la forma de discriminar a los tontos, ¿no? El humor de listos, y que simplemente esas risitas que te ponen, ahora toca reír, quiere decir que no es un humor inteligente, ¿no? Sino que uno tiene que encontrar la coña y tiene que sacrificar su déficit de atención para hallar el punto de gracia, ¿no? El punto irónico. Y que, bueno, dejando el humor, ¿no? Volviendo a África, yo creo que África es prueba del libre albedrío, ¿no? De elegir cada uno su camino, y como esto, con el paso de los tiempos, las civilizaciones, fue afectando, ¿no? Las pequeñas e individuales decisiones de cada persona en cada momento, hacer esto, aquello, y dejar de contemporizar los objetivos, lo que tú quieres hacer. Eso es lo que hizo que esos errores acumulados generen la realidad presente, ¿no? La oscura realidad presente, la cual mucho sufrimiento está ahí acumulado por la irresponsabilidad de muchas personas que acumuladamente fueron pesando, y que realmente levantar el continente no es tarea fácil. Pero eso es algo que solo hay un camino, que es el camino de la civilización, el del conocimiento, el del capitalismo. Y no hay otro, ¿eh? No se confundan, no hay otro camino.
Si usted quiere algo, tiene que sacrificarse. No hay plátanos gratis, no hay nada gratis. El que quiere un plátano, una pera gratis, antes tiene que cultivarlo. Tienes que cavar un hoyo, tienes que buscar los nutrientes, las semillas, regarlo, podarlo, mimarlo y cuidarlo, y así podrás tener tus plátanos. Pero no existe eso de gratis, no existe, ¿no? Y ese es el debate que yo trato mucho de explicar en el anarcocapitalismo, y ahora centrándome más en el continente, ¿no? Donde muchas personas no conocen que hubo civilizaciones tan poderosas como Nubia, Etiopía o Saba, ¿no? La reina de Saba, que sedució a Salomón y demás, ¿no? Fueron reinos que estaban cerca del origen de la civilización, ¿no? Egipto, las civilizaciones clásicas, Babilonia, el Tigris, Éufrates, por allí, el valle ese valle, que allí también ellos crearon como una media luna, ¿no? Como dicen que hay la media luna de Europa, de conocimiento, también había la de Oriente, y también podríamos poner la de África, ¿no? Que podría ser el río Nilo, básicamente, y Etiopía, ¿no? Y allí, por ejemplo, surgió una civilización tan poderosa como los nubios, que erigieron pirámides, monumentos, esculturas de todo tipo, y que es menos conocido que los egipcios, aun siendo ellos los que tienen más pirámides, ¿no? Es un poco curioso y algo desconocido de muchas personas que eso se encuentra en Sudán, y como ellos no tienen la inteligencia, no saben venderlo tan bien como los egipcios, pues parece que no es tan conocido, ¿no? No sé muy bien por qué, pero vamos, básicamente, ¿no? Y es prueba de que también los africanos llegaron a alcanzar la civilización, grandes logros que otros compañeros igual al otro lado de la punta del continente no alcanzaron, ¿no? Y que es en ese camino, en esas buenas elecciones, como poco a poco en África fue decayendo, ¿no? Y siendo ya quizás la punta de Sudáfrica donde la decadencia sea máxima, ¿no? Donde Zimbabue, donde llega el canibalismo, el odio racial, el xenofobia, el exterminio, ¿no? Y todos esos horrores que muchas personas tratamos de olvidar, ¿no? Como que somos nosotros responsables del sufrimiento de África, pero omiten que los africanos también son responsables del sufrimiento y que ellos también mataron a las personas que quizás le estaban ayudando, o igual no, pero ellos sistemáticamente, por el color de su piel, los aniquilaron, ¿no? Y eso es lo que me hace a mí reflexionar, ¿no? Porque si Nubia o Etiopía fueron grandes civilizaciones, ¿no? Donde la industria, donde los molinos de agua, de viento, de lo que fuera, la agricultura, el comercio, todo eso que generaba el capitalismo, los hombres más inteligentes, los africanos más sabios, ¿no? Donde ellos la estrategia acá imperaría, no tener tantos hijos y centrarte más en el cuidado de los niños, en la educación, en leer papiros y no fumártelos, ¿no? O sea, hacer las cosas coherentes y no únicamente dedicarte a ir a orgías o estar todo el día bailando, sino concentrarte a estudiar, aprender, ganar habilidades como cultivar, como cazar, como escribir, hacer 10.000 historias. Que esa es la fórmula de civilización, ¿no? De saber por recursos. Y no hay más misterio, ¿no? Y es justamente en esa libertad donde se corrompió, ¿no? Donde, por ejemplo, en Egipto había dentistas, había médicos, había hierbas para que, por ejemplo, una mujer pudiera abortar. Había 10.000 avances tecnológicos que se han perdido por el camino, ¿no? Siendo la Edad Media como un redescubrimiento de esos inventos que ya estaban ahí. Ese conocimiento clásico que se perdió, ¿no? Por la barbarie de los individuos. Que yo creo que, digámoslo así, yo creo que tuvo que ser, no podría decir exactamente qué ocurrió, en qué fase y proceso, porque lo de la estrategia KR es universal, ¿no? Digámoslo así, del ocaso y el nacimiento de una civilización, en donde yo creo que fue el deseo de poder junto con la belleza, lo que sedujo a esos reyes africanos a actuar de esa manera, ¿no? Simplemente a degenerar humanamente, siguiendo sus deseos más primitivos y estúpidos, ¿no? Y absurdos. Y olvidándose de que si no pagas, no hay recursos. Si no sacrificas, no vas a ganar nada, ¿no? Y en ese ritual, donde los seres fueron cada vez imperándose, ahogándose, y cada vez llegaban líderes más degenerados, más corrompidos, más violentos, donde los sabios africanos estarían desplazados, no tendrían cada vez más poder, y poco a poco eso se fue degenerando, ¿no? Llegando a una espiral demencial de decadencia, la cual muchos países aún padecen, ¿no? Donde quizás las tribus más primitivas o sean descendientes de otros homínidos o sean de esa evolución decadente, ¿no? O como dije al principio, ellos mismos volvieron a montar una pirámide babilónica, un figurat de conocimiento, donde una vez se corrompió al utilizar la fuerza, la violencia, el Estado, e hizo que la gente escapase, ¿no? Y que salvase lo que pudiera.
Y eso es lo que a mí me aterra de la globalización, si no es otra vez ese proceso nuevamente a un nivel más supremo, ¿no? Donde la humanidad una vez más tiene que volver a escapar del dictador, del líder supremo, de los camaradas buenos, ¿no? Donde la simple belleza es simplemente de ver un hombre musculoso, unos glúteos grandes, unos pechos grandes, que es lo que se destaca mucho, un gran falo, es lo que se destaca, ¿no? Esa selección natural, que valga el mito, también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que les llevó a escoger caracteres que quizás no sean importantes, como pudiera ser la inteligencia, la responsabilidad, el ser tranquilo, de un carácter más pacífico, el saber comunicarse, el saber relacionarse, es mucho más importante que simplemente el saber tener unos brazos grandes, unas manos poderosas, ¿no? Que generalmente se asocia, ¿no? Y me hace pensar, especialmente de cara a la genética, ya que ellos escogieron el camino de la violencia, se podría decir, ¿no? Especialmente Etiopía, Nubia y demás, y que lo demás, pues quizás ya es más difícil de tratar de buscar el rastro, ¿no? Pero en Nubia es claro, porque los egipcios también padecieron eso, siendo la esclavitud, ¿no? Hasta los propios judíos padecieron la esclavitud, que ellos escaparon, ¿no? Y es esa idea de escape, como quizás las tribus más atrasadas de África, como los pigmeos, por ejemplo, son parte de ello, ¿no? De ese espiral demencial donde únicamente la violencia se va materializando y que se convierte en un falso ídolo, un falso dios, ¿no? Donde quizás esa genética o esas personas, esos colectivos más sabios son barridos, ¿no? Barridos por el odio, la envidia, la emoción, el sentimiento más demencial, el deseo, ¿no? La pasión que infecta a los hombres y que lleva a tomar decisiones absurdas, estúpidas, ¿no? Eso que tanto criticamos el becerro del oro, el materialismo, está bien tener un nivel económico, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuánto dinero tú quieres tener? Todos tenemos un límite, ¿no? Yo creo que más allá de tener un hogar, comida, trabajo y amor, yo creo que el simio está satisfecho, pero hay gente que no, que dice que quiere tener 100.000 euros, 10 millones de euros, 20.000 casas, 10.000 novias, 10.000 tonterías, que ellos creen que esa es la felicidad, ¿no? Y ese es un anhelo, una falta que le falta en la persona, ¿no? Yo creo que quizás la religión eso ayuda, ¿no? Ha ayudado mucho a otras personas, especialmente el ayudar, el compartir. A mí me llena compartiros, enseñaros, a mí me da placer, aparte de llenarme el ego, ¿no? Y la autoestima, pero que tenéis que ver que hay cosas que no tienen precio y que nos hacen ser feliz. Un abrazo nos hace ser feliz, ¿no? El darlo, el recibirlo, ayuda mucho. Una palabra bonita, un cumplido, ayuda mucho, aunque no lo creáis, porque las personas siempre están buscándose el odio, la criticar, ¿no? Y yo quizás, con mi tesis genética así chimba, vendría a decir que si Adán fuera neandertal, ¿no? O sea, es lo que a mí me planteo en esa degeneración evolutiva. Si quizás Adán fuera neandertal, porque los neandertales fueron el simio más inteligente habido en este planeta, y que aproximadamente, si no me equivoco, un 1 o un 2% del ADN de los europeos y asiáticos tiene herencia, ¿no? Y quizás sea ese ADN, esa sangre superior del neandertal, quizás sea la que se fue diluyendo, ¿no? Y que las personas en vorágine sexual no tienen en cuenta esos caracteres buenos que quizás los neandertales sí tenían. Ese es el planteamiento que yo me propongo. Y que no es universal para todos los europeos ni asiáticos, sino, digámoslo así, que quizás sea esa sangre la que hizo la superioridad de los sacerdotes, ¿no? Serían ellos los que monopolizaron inicialmente el conocimiento y que al utilizarlo mal en la fuerza hizo que esa dispersión de esas personas que quizás eran medio o un tercio o un cuarto, lo que fuera, de neandertal, ¿no? De ese mestizaje habitual en todas las poblaciones, ¿no? Que se fue diluviando, ¿no? Y cómo ciertas personas que saben asignar debidamente los recursos van preservando ese conocimiento, esos genes buenos, positivos, y que otras, en las que solo se dejan llevar por los impulsos más animales, van llegando a ser un mono, ¿no? Al árbol, donde el mono tiene miedo y no quiere bajarse de la rama, y cuando ve que un mono se aleja del árbol, le tira una piedra. ¿Pero qué haces, animal? ¿Por qué estás prendiéndole fuego a eso? ¿No ves que el fuego no sirve para nada? ¿No sabes que cazar está mal? ¿Pero por qué haces eso? ¿Pero serás burro? ¿Por qué haces eso? No deberías hacer eso, nadie hace eso, está mal, ¿no? Esa es la lucha que todo inventor padeció. Las hogueras, los tormentos. Yo me quiero imaginar cuán castigado fue el hombre que inventó la rueda. ¡Joder, el pobre desgraciado! Lo tuvieron que apedrear hasta matarlo, ¿no? Y luego se dieron cuenta, ostras, la rueda ayuda mucho, ¿no? Nos va a hacer un carretillo, un carruaje, ¿no?
sea, es lo que me doy cuenta, cómo la sangre buena, ya dejando si fuéramos neandertales o no mi tesis, sino es como las personas que tienen el gen correcto, el apropiado, esa inteligencia superior, porque la evolución premia la inteligencia, las habilidades, la capacidad de aprender, de estudiar, ¿no? Y que cada vez que necesitamos más, a medida que el nivel económico, civilizacional avanza, para formar parte de esa sociedad tienes que tener más habilidades y que va poco a poco creando una selección natural, ¿no? En lo cual yo creo que África nos refleja que muchos de ellos optaron por ese camino incorrecto, ¿no? Y que no es decir que todos los negros son musculosos o que todos los negros tienen un BBC, no, realmente no, la realidad probablemente sea bastante distorsionada, ¿no? Y es esos tópicos raciales, ese humor racista o esos prejuicios que tienen, ¿no? Donde los negros quizás no sean los más listos, y es cierto, como prueban los estudios genéticos, generalmente los sudafricanos no tienen la misma inteligencia que los coreanos, o que los rusos, o que los suecos, y yo creo que es por eso, por la estrategia reproductiva, de cómo unos optaron por la pasión, la sexualidad, por el desenfreno, sin pensar de que hay mañana, ellos fueron degenerando, ¿no? Y no quiere decir que todos los africanos sean malos o buenos, si alguno me escucha seguramente, tiene que entender eso, ¿no? Y es el demonio que todos tenemos dentro, ¿no? Que nos lleva a volver al árbol, y yo creo que no es el color de piel el que le hace volver al árbol, ni mucho menos, sino eso simplemente es una adaptación al clima, es el hecho de qué nos lleva, ¿no? ¿Qué nos lleva a esa pasión? ¿Qué nos lleva a esa belleza, esos músculos, eso efímero, ¿no? Y que no nos damos cuenta cuál es el arma del hombre, el cerebro. No son los coches, no son las joyas, no es el materialismo, es el cerebro, ¿no? Y que es curioso que igual los africanos que viven en América no se dan cuenta de que ellos son privilegiados, que a pesar de ser llevados por la esclavitud, ellos pueden estudiar, pueden trabajar, pueden formar parte de la sociedad. Y muchos lo hacen. Véase Obama. Montones de actores, William Smith. Tampoco soy experto en negros ilustres, ni mucho menos, pero es que están ahí. Y es así. ¿Por qué? Porque unos sí pueden y otros no. Porque unos escogen el camino a la civilización. Y otros deciden abrazar la barbarie. No hay mañana, no hay futuro, da igual. Yo quiero el plátano aquí ahora y el que no esté de acuerdo le doy colgarrote. Donde yo creo que muchos monos quieren utilizar ese argumento, como se llama el racismo, que es algo que a mí me hace gracia, ¿no? Que yo tengo hablado con amigos africanos, de afrodescendientes, y que sí, que hay algunos que dicen, hay algunos que cuentan lo del racismo para vivir del cuento, ¿no? Para excusarse. Y que esos muchos africanos deberían ser críticos, ¿no? Cuando realmente es odio, cuando realmente es tratarlo mal, discriminación, o cuando realmente uno está escaqueándose de su responsabilidad y pone el cuento, ¿no? Y eso es lo que muchos africanos deberían resolver. Yo soy blanco, yo no tengo que resolver esa ecuación, ¿no? Porque es así. O sea, esa ecuación es de ellos, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Yo no soy quien para ellos, yo no soy su padre, ni mucho menos, pero creo que puedan entender cómo ese pensamiento, ¿no?, que yo os propongo del sabiduría del aprendizaje vale para todos, no es exclusivo de los europeos o de que somos neandertales o no, eso ya da igual. Realmente no, porque nos damos cuenta que cada persona en sus decisiones individuales crea una selección natural, crea una raza, una estirpe. Y como todos son todos negros, no sabemos distinguir cuál es la estirpe correcta, ¿no? Y yo creo que los africanos en Estados Unidos, en África sí, en América, está dando una evolución mejor, aunque no todos. Veas Haití, por ejemplo, ¿no? Haití es la prueba de que ellos abrazan la barbarie. Surgieron de la barbarie y crearon barbarie. Y que cada caso es un mundo, ¿no? Es así, o sea, hay que entenderlo, ¿no? Y que yo creo que la expansión que, por ejemplo, ocurrió en África, muchas personas no saben, antes estaba deshabitada, en algún momento tuvo que ser habitada, fue por los bantúes, ¿no? Más o menos el del Ecuador. Ellos se expandieron y colonizaron prácticamente todo el continente, ¿no? Y eso es bastante loable dado el tamaño de África, por ejemplo, ¿no? Donde quizás necesitaba una inteligencia, el saber hacer los carros, el saber la medicina, planificar cómo llevar los recursos, logística, es todo necesario, ¿no? Y si no tuvieran esa, no podrían avanzar, ¿no? Y esa es la pregunta de por qué los africanos, cuando llegaron los europeos a la colonización, no tenían la rueda, no conocían los minerales, no conocían la forja en los metales, estaban muy atrasados, ¿no? Yo me pregunto por qué, si hubo Nubia, una civilización muchísimo más, tan avanzada como Egipto o más,
¿Cómo se fue perdiendo ese saber al cruzar el Sáhara, al cruzar la sabana, el centro de África? ¿Por qué? Hubo ahí una mala selección natural. Falló el libre mercado, el darwinismo, los monos violentos vencieron y quedaron allí. Yo, viendo el postcolonialismo, me da que sí, que quedaron esos monos violentos, ¿no? Véase Mugabe, véase Zuma, esos presidentes demenciales, esos dictadores, que lo único que excusan es el odio. No quieren a un hombre fuerte, ellos quieren un africano débil, esclavizado, ¿no? Degenerado. Lo único que quieren son tontos musculosos, ¿no? Y eso es lo que yo veo que es lo que ocurrió, ¿no? Donde ni todos los negros son fuertes, ni son tontos, que hay de todo tipo de variantes, como cualquier otra raza, ¿no? Y donde los individuos hay más o menos avanzados y más atrasados, pero que siempre hay esa regresión a la media, ¿no? Y que evolucionar yo creo que es una decisión individual, pero que yo sí creo en ella, y que esas pequeñas decisiones individuales van creando familias, ¿no? Y que simplemente el mercado nos permite reconocer quién es el bueno y quién es el malo. Y donde, por ejemplo, en esas excusas que utilizamos encontramos casos un poco irónicos, ¿no? Porque a mí me da un poco vergüenza que un nigeriano, un camerunense, hable de racismo cuando en su país, por ejemplo, los pigmeos, unos cóngidos, unas personas de piel oscura, ya no sabría decir si son africanos, anda ahí al límite, si entran en los sapiens o no, que viven en los árboles, que miden poco más que 1,20 m, son esclavizados. Ellos son los esclavos de los africanos. Y rara vez se habla de esos casos, ¿no? Como ellos los capturan, van a los bosques, los capturan, las selvas, y los alcoholizan, los utilizan como esclavos sexuales, de prostitución, de maltrato, y eso rara vez es denunciado, ¿no? Porque eso no vende, ¿no? Lo que vende es un negro muerto de hambre, por víctima de la guerra, por las hambrunas, por la irresponsabilidad de los políticos que han votado, de todas esas malas decisiones, que eso sí vende, ¿no? Para que así venga un tipo, le damos un donativo y vaya allí a decir, va a unas vacaciones, básicamente, pagadas a un paraíso de la tierra, que eso es lo que es África, es el continente más rico del mundo. Y que África tiene 10.000 oportunidades. Solo que, claro, si está habitada por unos monos salvajes y violentos, ¿quién va a ir? No va a ir ni amarillos, ni blancos, ni negros a hacer algo. Simplemente va a llegar allí la barbarie. Y la barbarie se autoconsume. Eso tenerlo claro. Se extinguen. Si usted únicamente sigue el camino de la violencia, solo llega a un destino, la muerte. La cual, yo creo que ese es el destino del estatismo, ¿no? Donde el dios tótem, dios que danzamos alrededor del fuego, nos permite, su lema es, yo hago lo que quiero, cuando quiero, y si no puedo, lloriqueo, y si no, golpeo. Y yo creo que esa es la moneda que nos ha pagado a nosotros los europeos África. Nos ha dado esa divisa, la cual yo creo que también debemos aprender, ¿no? Como yo creo que muchos europeos y africanos pueden entender lo que yo quiero decir, que no es racismo, es simplemente hablar las cosas como son. Y que uno no tiene que quitarle la cultura a otro, ni que tiene que decir tal, ni inventarse orígenes extraños. Oiga, no hay razón de conflicto, porque la civilización es solo un camino. Si uno se quiere perder, es libre. Y si uno quiere avanzar, también. Y eso es lo que yo hago, que también los negros también avancen, por mucho que haya blanquitos que os nieguen el derecho y que os traten como si fueran bebés. Ya es momento de que África sea un adulto, ¿eh? Por eso, esto es Radio Totalitaria. Así que a darle a like, a compartir, y si donáis, mejor que mejor, ya que siempre es bueno tener una ayudita, ¿no? Así que a pasarlo bien, queridos amigos.